Hackear a Matrix. En el budismo tibetano existe una meditación en el Buda de ojos amorosos, Chenrezig Avalokitesvara, la cual, entre otros detalles, pide al practicante que imagine sobre su cabeza al cálido Buda que estalló por amor a todos los seres, sentado en posición de meditación. Esto es algo así, como poner nuestra conciencia en el famoso noveno chakra, allá arriba sobre nuestra coronilla. Esa meditación equivale a visualizar a nuestro propio ser infinito y eterno, en forma de nube amorfa de energía, ser tremendamente grande e ilimitado, colado en la Matrix por un pequeño órgano del avatar, la glándula pineal, expresión física del llamado el chakra de la corona o Sahasrara, que es la puerta a la inmensidad y a las dimensiones más altas. Entonces, de manera equivalente a como Lobsang Rampa nos hablaba del cordón de plata en los albores del orientalismo en Occidente, imaginemos un cordón de oro para ascender interdimensionalmente durante nuestra meditación. Ese cordón de oro es equivalente al tubo transparente por el que los lamas en sus meditaciones del budismo tibetano para el momento de la muerte, Pogwa, indican que se debe impulsar la conciencia para subir a la dimensión superior, dar un salto hacia un hipotético Buda flotante y así trascender y no volver a reencarnar. Así las cosas, ahora que tenemos la preocupación de que este caos en que estamos viviendo se convierta en un apocalipsis, analicemos por qué esta meditación puede sernos verdaderamente útil. 1. Cuando el avatar, cuerpo, se sienta y se queda quieto, sin que su cerebro ejerza su función de pensar, capacidad creadora de ilusiones, la simulación, Matrix, comienza a ser hackeada, porque esta actitud no está dentro de lo programado. No se esperaría que nadie deje de pensar. No está bien que nadie se quede quieto. No se supone que deban desatenderse los 5 sentidos. En ese momento ya se empieza a poner en problemas a la simulación. 2. Y luego, si imaginamos, no necesariamente a Chenrezig, pues no pertenece a nuestra cultura, aunque también funciona, sino a nuestro yo superior, ese ser infinito que somos en realidad. Esa gigante y preciosa nube de chispas que a duras penas introduce un dedo en la coronilla del avatar para activarlo y tener la experiencia terrena. Nos queda muy fácil migrar nuestra conciencia hacia esa gran nube que, además, está adyacente a muchas otras nubes, igualmente lindas y radiantes, nuestros semejantes, con los cuales somos uno. Y listo. 3. Estar ahí. Tener nuestra conciencia ahí en esa nube bonachona y omnipotente, produce una sensación de infinita tranquilidad, de gran poder y de identidad, que vale la pena ser experimentada. Es la meditación del cordón de oro, de la nube de chispas o como la queramos llamar. Nos permite entender que sí es posible salir de Matrix. Nos abre la mente a poseer una existencia mucho mayor que la microscópica e indefensa vida en la que usualmente creemos estar. Nos hace sentir libres, sonrientes, capaces de migrar interdimensionalmente. Ahora, de manera mental. De la misma forma como se supone que haremos físicamente también. Y lo mejor, es que es posible mantener la sensación de ascensión temporalmente por minutos y hasta horas después de terminar de meditar. Si te gustó este video, por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. Con eso nos ayudas a difundirlo entre gente que tiene las mismas inquietudes que tú. Muchas gracias y nos veremos pronto.